Entonces les dije, Éxodo capítulo 14, versículos 13-14. Éxodo 14, 13-14. Pero Moisés les dijo, no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédense tranquilos. Padre, te damos infinitas gracias porque tú eres un Dios de paz, un Dios de amor, un Dios misericordioso y un Dios que nos protege. Y gracias, Señor, porque podemos confiar en ti, Señor, y cuando te tememos a ti, Señor, los demás temores desaparecen, Padre del cielo, Señor. Gracias porque podemos vivir una vida para agradar solamente a uno. Podemos vivir para el escenario de uno, Dios, y los temores desaparecen. Dios, gracias. Gracias, Padre, nos ponemos en tus manos y te pedimos que tu bendita palabra haga en nosotros lo que tiene que hacer, Señor, porque sabemos que tu palabra es como esa espada de dos filos que penetra hasta lo profundo de nuestro ser y transforma nuestra alma y nuestra mente. Señor, quita todo temor de nuestras vidas, Dios. Y gracias, Señor, porque el verdadero amor echa fuera todo temor. Y tu amor, Señor, es suficiente para echar fuera todo temor en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, y me gustaría, quiero que vuelvas a escuchar detenidamente estas poderosas palabras de Dios, pero dejándola que penetre en lo profundo de tu ser y dejando y permitiendo que el Espíritu Santo te hable. No tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédense tranquilos. Bueno, los pongo un poco en contexto. El Señor había sacado a Israel de la esclavitud de Egipto con grandes demostraciones de poder. Y ahora el pueblo camina por el desierto, guiado por Dios. Voy a Éxodo 3, 17, 18. Cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los guió por el camino principal que atraviesa el territorio filisteo, aunque esa era la ruta más corta a la tierra prometida. Dios dijo, si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto. Por eso Dios los hizo dar un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Creo que todos preferimos la ruta más corta para llegar a la tierra prometida. A mí, por ejemplo, me gustaría lo más cortico posible, lo más rápido. Y entonces la pregunta es, ¿por qué Dios no los llevó por la ruta más corta para llegar a la tierra prometida? Bueno, la respuesta está ahí mismo en los versículos. Dice, si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto, regresar a la esclavitud. El Señor no los llevó por la ruta más corta porque no estaban preparados. Aún tenían miedo, aún tenían mentalidad de esclavos, aún querían seguir dependiendo del faraón y no de Dios. En el camino a la tierra prometida, escúchenme esto, en el camino a la tierra prometida habrán conflictos. En ese camino habrán dificultades, tropiezos, angustias. Por eso el Señor los hizo dar un rodeo por el camino del desierto. Si Dios te está llevando por el camino de un desierto, no es porque no te ame, es que Él se quiere glorificar y quiere que tu fe crezca.
El Señor quiere mostrarte su poder para que creas. El Señor, Dios tal vez te lleve por situaciones que escapan de tu habilidad o capacidad para que confíes en Dios y no tengas miedo. Y no tengas miedo. Una pregunta de reflexión. ¿Cuál es tu mayor temor? Piensa por un momento. Hay entre tú y Dios. ¿Cuál es tu mayor temor? ¿Cuál es tu mayor miedo hoy? El pueblo de Israel había salido de la esclavitud. Estaban esclavos en Egipto y habían salido de esa esclavitud y ahora estaban dando vueltas en el desierto. Claro, guiados por Dios, pero ellos no sabían a dónde iban. De pronto se encuentran atrapados. Adelante, el Mar Rojo y atrás, el ejército del faraón pisándole los talones, respirándoles en la nuca. ¿Te has sentido en una situación así? Que ni para atrás ni para adelante, como que no hay salida. Y entonces, ¿cuál fue la reacción inmediata del pueblo? Temor, temor. Cuando una situación se escapa de nuestra capacidad o habilidad, la respuesta por lo general es temor. Miremos cómo reaccionaron los israelitas ante esta situación. Entonces clamaron al Señor y le dijeron a Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos, déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. La respuesta, cuando ya eran libres. El temor te paraliza, el temor te asfixia, el temor te agota, te encandila, el temor te debilita, te detiene y te vuelve presa fácil. Y el temor te lleva a sentirte derrotado. El temor te lleva a desconfiar de Dios y a creer de nuevo en el faraón. Es decir, el temor es incredulidad. Y si quieres, repite eso conmigo. El temor es incredulidad. El temor te hace volver atrás, te esclaviza, porque el temor nos lleva a ver pequeño a Dios y grande a Satanás. ¿Por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos, déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Y es que para que el temor sea legítimo, para que un temor tenga validez, sea legítimo, debe tener dos atributos. Dos atributos debe tener ese temor para que sea realmente temor. De lo contrario, no es legítimo. Ese temor para que sea legítimo tiene que estar presente y tiene que ser poderoso. Estar presente y ser poderoso. Es decir, tiene que estar cerca y tiene que ser capaz de hacer daño. Estar cerca y tener la capacidad de hacer daño. Por ejemplo, si ves una sombra que se asemeja a una fiera,
La sombra está presente y está cerca, está cercana, pero no tiene poder, no es capaz de hacer daño. Si le quitas uno de los dos atributos al temor, el temor debería desaparecer. Si quitas la mentira que hay detrás de tu temor, ese temor desaparecerá. A continuación, voy a enunciar algunos de los principales temores. Y mientras yo los voy enunciando, deja que el Espíritu Santo te confronte y no sé si te identificas con algunos de ellos. Y de paso, piensa si ese temor cumple con esos dos atributos, de estar presente y de tener la capacidad de hacer daño. Entonces, a continuación, los principales temores que sufrimos los humanos. Temor a Satanás, temor al divorcio, temor a la muerte, temor a no ser amado por Dios, temor a no ser amado nunca, temor a no ser capaz de amar, temor al matrimonio, temor al rechazo de la gente, temor a no casarse, temor a no tener hijos, temor a la desaprobación, temor a la vergüenza, temor al fracaso, temor a los problemas económicos, temor a volverse loco, temor al éxito o a triunfar, temor a ser un caso perdido, temor a la muerte de un ser querido, temor al futuro, temor a la confrontación, temor a ser víctima de un crimen, temor a haber cometido un pecado imperdonable y temor a determinadas personas, animales u objetos. Y tal vez mientras yo los enumeraba, el Espíritu Santo te haya revelado otro temor. El temor a la muerte es el segundo temor más común. ¿Sabes cuál es el primero? El temor a hablar en público. Ahora, con respecto al temor a la muerte, hablando de los dos atributos, ¿se puede eliminar la presencia de la muerte? No. A menos que Jesús regrese antes, todos y cada uno de nosotros vamos a morir. La muerte es una realidad que está siempre presente. Bueno, ¿y qué del otro atributo de la muerte? Su poder. Satanás quiere que vivamos con temor a la muerte. Pero Hebreos 2, 4, 15 dice, Cristo murió para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, el diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Ahora la muerte ha sido derrotada y con ella el temor a la muerte. El temor esclaviza. Pero conocer la verdad marca la diferencia. Pablo dice en Primera de Corintios 15, la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Sí, la muerte vendrá, siempre está presente, pero para nosotros ya ha perdido su poder, ha perdido su aguijón. ¿Cómo? Entonces llegamos a otra declaración sorprendente del apóstol Pablo sobre la muerte. Él dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si morir es ganancia, la muerte ya perdió el atributo de hacernos daño. Por lo tanto, el temor a la muerte debería desaparecer. El otro temor común es el miedo a las personas. El Salmo dice, confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Salmo 56:11. Y allí el rey David se pregunta, ¿qué puede hacerme un simple mortal? Y su respuesta es, nada. Confío en Dios y no siento miedo. Si la muerte es ganancia, ¿qué me puede hacer un simple mortal? Los israelitas se enfocaron en el temor y no en Dios. En Dios, no se enfocaron en Dios, quien de día los cubría con una nube y de noche los cuidaba con una columna de fuego. Entre más te enfoques en el temor, más poderoso se volverá. Entre más te enfoques en el temor, más fácil serás una presa. Eso es lo que hace el león cuando ruge. La presa se atemoriza y se vuelve fácil. Pero Moisés no se enfocó en el temor. Moisés se enfocó en Dios. Moisés les dijo, no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédense tranquilos. Y a Josué, Dios le dice, 3 veces le dice a Josué, sé fuerte y valiente. Sé fuerte y valiente. ¿Y por qué le repite 3 veces? Precisamente porque Dios sabía que Josué se sentía débil y asustado. Ahora, la base para que Josué fuera fuerte y valiente no era su propia habilidad o capacidad, no era su propia fuerza. La base de su fuerza y valentía radicaba en que Dios había prometido estar con él. Josué 1:9. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. No tengas miedo, solo cree. Acompáñeme a Marcos capítulo 5, versículos del 21 al 36. Marco 5, 21, 36. Jesús entró de nuevo en la barca y regresó al otro lado del lago, donde una gran multitud se juntó alrededor de él en la orilla. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local, llamado Jairo. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies y le rogó con fervor. Mi hijita se está muriendo, dijo. Por favor, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Jesús fue con él y toda la gente lo siguió. Jesús se fue con él y toda la gente lo siguió y lo apretujaba a su alrededor. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Ella había oído de Jesús.
Así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica, pues pensó, si tan solo tocara su túnica, quedaría sana. Al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Jesús se dio cuenta de inmediato de que había salido poder sanador de él, así que se dio vuelta y preguntó a la multitud, ¿quién tocó mi túnica? Sus discípulos le dijeron, mira la multitud que te apretuja por todos lados. ¿Cómo puede preguntar quién me tocó? Sin embargo, él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, asustada y temblando, al darse cuenta de lo que había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz. Se acabó tu sufrimiento. Mientras él todavía hablaba con ella, llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron, tu hija está muerta. Ya no tiene sentido molestar al maestro. Jesús oyó lo que decían y le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe. No tengas miedo, solo ten fe. No tengas miedo, quédate tranquilo. El Señor pelea por ti. Si confías en Dios, eso que te atemoriza, no volverás a verlo. Dios marcha detrás y al frente de ti. No tengas miedo, solo ten fe. Enfócate en Dios. No te enfoques en el temor, porque Dios ha dicho, nunca te dejará, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? No tengas miedo, acércate a Jesús. La fe hace que el temor desaparezca. Tal vez te sientes que has estado vagando sin rumbo por el desierto durante años. El Señor está contigo. La mujer llevaba años con una enfermedad. Había gastado todo lo que tenía en médicos, pero la fe la sanó. Cuando ella se acerca rendida a los pies de Jesús y anhela siquiera tocar el borde de su manto, esa fe la sana y la libera del temor que la esclavizaba por años. Acércate a Jesús, toca el borde de su manto y eso que te esclavizaba, jamás volverás a verlo. No tengan miedo. Solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédense tranquilos. Así que no temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con la diestra de mi justicia, dice el Señor. Y el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Amén. Oremos. Amado Padre Celestial, infinitas gracias por esta mañana. Gracias, Dios, porque tu amor es suficiente, Señor. Y la fe hace que el temor desaparezca. Perdónanos, Señor, por nuestra incredulidad, que no es otra cosa que temor, que es desconfianza. Gracias porque nos podemos acoger, Señor, confiadamente a tu gracia, Señor, a tu perdón, a tu amor. Y gracias, Señor, porque ese verdadero amor que es el tuyo echa fuera el temor. Hoy podemos confiar en ti y temerte solo a ti, vivir solamente para uno, Dios, y ese eres tú, no para que un temor, Señor, como aprendimos hoy, sea legítimo,
debe tener dos atributos: estar presente y tener capacidad de hacer daño. La muerte fue derrotada en victoria. Para nosotros el vivir es en Cristo y el morir es ganancia. ¿Y qué nos puede hacer un simple mortal? Entonces ahí desaparece el temor a las personas. Señor, queremos vivir libres de temor, porque eso nos esclaviza, nos, nos debilita, nos hace presa fácil del enemigo. Gracias, Dios. Gracias por hacernos libres, Dios. Si cambiamos toda la mentira que viene a nuestras mentes, experimentaremos la libertad y el temor desaparecerá. Hoy confiamos, Señor, que tú vas con nosotros, que tú nos das siempre la mano. Perdónanos por las veces que nos hemos soltado. Y hoy decidimos, Señor, caminar de tu mano, Señor, y nunca soltarnos de ella, porque tú no nos sueltas. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Por último, favor, si este mensaje impactó tu vida, ayúdanos a extender el reino de los cielos. ¿Cómo? Suscribiéndote a nuestro canal, dándole un me gusta, compartiendo este mensaje a través de las redes. Y si Dios pone una ayuda económica en tu corazón para extender el reino de los cielos, búscanos como iglesia Aguas Más Profundas. Los amo en Cristo. Nos vemos en la próxima.